Marido humilla a su esposa en la reunión familiar, pero la abuela guardaba un secreto que lo dejó. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. La tarde avanzaba con rapidez y el sol ya se escondía tras el horizonte cuando Isabel terminó de alisar su vestido frente al espejo. Era un modelo sencillo, de tela sobria, sin adornos llamativos ni cortes lujosos, pero lo llevaba con la misma dignidad con la que había enfrentado cada desafío desde que se casó con Andrés. Su cabello, recogido en un moño discreto, enmarcaba su rostro de facciones suaves, aunque en sus ojos oscuros comenzaban a reflejarse rastros de cansancio, no físico, sino emocional. Desde la habitación contigua, la voz de Andrés se hizo escuchar con impaciencia. «Aún no estás lista. Vamos a llegar tarde, Isabel. No es posible que tardes tanto para ponerte un trapo encima». Isabel cerró los ojos por un breve instante y tomó aire antes de salir del dormitorio. Encontró a su esposo ajustando el puño de su elegante traje negro frente al espejo de cuerpo entero en la sala. Alto, con un porte que muchos describían como imponente, Andrés irradiaba seguridad y arrogancia a partes iguales. Cuando volteó hacia ella, su mirada descendió como un cuchillo afilado por todo su atuendo, desde el vestido modesto hasta los zapatos sin brillo. «¿Eso es lo que vas a ponerte?», preguntó con una mueca de desagrado. «Dios, Isabel, ¿podrías hacer al menos un esfuerzo? No sé cómo esperas encajar en mi familia si siempre luces como una criada que apenas tuvo dinero para comprarse algo decente». Ella sintió un nudo en la garganta, pero lo tragó con la misma discreción con la que siempre escondía su dolor. No era la primera vez que Andrés criticaba su apariencia. No sería la última. «No quiero encajar en tu familia, Andrés. Solo quiero que esta noche termine rápido». Él chasqueó la lengua con molestia y se encaminó a la puerta sin siquiera mirarla. «Solo trata de no hacer el ridículo». La mansión de la familia de Andrés era una construcción majestuosa, una casa que reflejaba generaciones de poder y estatus. Los grandes ventanales dejaban ver el interior iluminado por lámparas de cristal, mientras los autos lujosos de los invitados se alineaban en la entrada principal. Isabel salió del auto con pasos medidos, tratando de ignorar la ansiedad que le generaba estar allí otra vez. Los saludos iniciales fueron los esperados. Besos en el aire, sonrisas educadas, miradas fugaces que la analizaban con una mezcla de lástima y desprecio. Isabel conocía ese lenguaje silencioso. Lo había sentido desde el día en que se casó con Andrés. En cada reunión, en cada evento, se encargaban de recordarle que no pertenecía a ese mundo. Se sentaron a la larga mesa de madera pulida, decorada con velas y arreglos florales impecablemente dispuestos. El aroma de los platillos, finamente elaborados, flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de las conversaciones triviales sobre inversiones, política y viajes al extranjero. Andrés, como siempre, ocupaba su lugar de privilegio cerca de su padre, un hombre de mirada dura y expresión severa. Su madre, una mujer refinada de modales exquisitos, conversaba con una de sus hermanas, mientras que la abuela de la familia, sentada en el extremo opuesto, observaba todo en silencio. Al principio Isabel intentó mantenerse en la sombra, enfocándose en su plato y evitando participar en las conversaciones. Pero Andrés parecía tener otros planes. «Díganme, ¿no es admirable que mi esposa haya logrado adaptarse a este estilo de vida?», comentó en voz alta, con un tono que a primera vista parecía halagador, pero que llevaba una carga de veneno implícita. «Aunque claro, aún tiene sus peculiaridades». Isabel sintió el peso de todas las miradas sobre ella. «Por ejemplo», continuó Andrés, disfrutando la atención que había captado,
Todavía no logra acostumbrarse a ciertos platillos. Ayer mismo la encontré preparando una de esas sopas que suelen hacer en los barrios más humildes. La casa entera olía a comida de calle. Algunas risas se escucharon en la mesa. Isabel sintió el rubor subirle al rostro. Pero bueno, ¿qué podemos esperar? Uno puede vestir a una mujer con ropa fina, pero no cambiar su esencia, ¿cierto? Las risas se intensificaron, aunque algunas de las mujeres en la mesa parecían incómodas con la burla. Isabel apretó el tenedor con fuerza. Las palabras de Andrés no solo la lastimaban, sino que comenzaban a despertar algo dentro de ella, algo que había mantenido dormido por demasiado tiempo. Él no se detuvo allí. También es divertido escucharla hablar de ciertos temas. Dios, su manera de expresarse a veces es adorablemente torpe. Pero bueno, es parte de su encanto, ¿no? Las carcajadas sutiles volvieron a escucharse. Isabel se sintió sofocada, pero esta vez algo fue diferente. No bajó la cabeza como de costumbre. En cambio, dirigió una mirada fugaz hacia el otro extremo de la mesa. La anciana, la abuela de Andrés, la observaba fijamente con sus ojos penetrantes, sin mostrar ni una pizca de diversión en su expresión. Hubo un breve silencio cuando la conversación se desvió hacia otro tema. Isabel aprovechó el momento para respirar profundamente. No le quedaban dudas de que Andrés disfrutaba hacerla sentir menos. Y aunque por años había tolerado sus humillaciones, algo en ella estaba cambiando. Quizás era el cansancio de vivir bajo su sombra, o tal vez era la certeza de que no debía seguir soportándolo. La cena continuó, pero en su interior algo había despertado. Y aunque Andrés aún no lo sabía, esta sería la última vez que se burlaría de ella sin consecuencias. La música suave flotaba en el aire, mezclándose con el murmullo de conversaciones triviales y el tintineo de copas brindando entre sí. La velada continuaba con la misma elegancia meticulosamente orquestada de todas las reuniones familiares de los Montenegro. Isabel permanecía en su lugar, en silencio, con la mirada fija en su copa de vino, mientras Andrés, sin mostrar el menor atisbo de incomodidad, continuaba con su espectáculo de arrogancia. A medida que los segundos pasaban, su mente comenzó a retroceder en el tiempo, hacia un punto en el pasado en el que aún no había descubierto la verdadera naturaleza del hombre con quien se casó. Recordó la primera vez que vio a Andrés. Era una tarde nublada en la universidad. Isabel, aún con sueños intactos y esperanzas sin fracturas, trabajaba en la biblioteca como parte de un programa de becas. Su mundo era simple, pero lleno de significado. No necesitaba más que su pasión por el conocimiento y su esfuerzo constante para sentirse completa. Andrés entró en su vida con la facilidad de alguien que está acostumbrado a recibir lo que quiere. Desde el principio, su seguridad la deslumbró. Con una sonrisa calculada y palabras dulces, la envolvió en un juego de encanto que la hizo sentir especial. «No sé por qué nunca antes te había visto por aquí», le dijo él un día, con los codos apoyados sobre el mostrador de préstamos. «¿Siempre estás escondida entre los libros?» Ella rió, un poco incómoda, sin entender aún por qué alguien como él se fijaría en alguien como ella. «Trabajo aquí y paso la mayor parte del tiempo organizando los archivos». «Debe ser el destino entonces», dijo Andrés, inclinándose un poco más hacia ella, «porque nunca me había interesado tanto la literatura como ahora». En aquel momento, Isabel creyó que él era sincero. Se dejó llevar por los gestos de cortesía, las invitaciones inesperadas, las conversaciones que al principio parecían genuinas. Andrés se mostró como un hombre atento, divertido, con una seguridad que contrastaba con su propia humildad. Durante los primeros meses de relación, la hacía sentir protegida, incluso valorada. Le regalaba flores, la tomaba de
la mano en público sin miedo a las opiniones ajenas y la presentaba con orgullo ante sus amigos. Pero con el tiempo, las grietas comenzaron a mostrarse. Las primeras señales fueron sutiles, casi imperceptibles, pequeños comentarios que sonaban como bromas, pero que llevaban una carga de condescendencia oculta. Eres tan linda cuando intentas entender temas complejos. ¿De verdad nunca habías probado este vino? Bueno, supongo que no es algo común en tu círculo. Después vinieron las comparaciones, al principio disfrazadas de sugerencias. Podrías aprender a vestirte mejor, como mi madre o mis hermanas. Ellas saben lo que es la elegancia. No tienes que preocuparte por esas cosas. Yo me encargo de todo. Solo disfruta y déjame decidir lo que es mejor para los dos. Isabel aceptó esas pequeñas señales sin darse cuenta de la prisión en la que lentamente se estaba metiendo. Pensó que el amor podía justificarlo, que quizás él simplemente quería lo mejor para ella, pero luego vino el matrimonio, y con él el verdadero rostro de Andrés. El cambio no fue inmediato, pero tampoco tardó demasiado. Su seguridad se convirtió en arrogancia, sus palabras dulces en órdenes disfrazadas de consejos, sus gestos protectores en un control que la aisló poco a poco de su propia esencia. Su familia nunca la aceptó del todo. Para ellos, Isabel siempre fue la muchacha sin linaje, la joven de orígenes modestos que había tenido la suerte de ser elegida por un Montenegro. Debe sentirse agradecida, escuchó decir una vez a su suegra, sin siquiera molestarse en bajar la voz. Andrés pudo haber elegido a cualquier mujer de su nivel, pero él quiso ayudarla a salir de su mundo. La frase la hirió más de lo que estaba dispuesta a admitir. Pero esa noche, al recordar cada una de esas palabras, ya no sentía tristeza, sentía furia. Volvió al presente cuando Andrés, una vez más, decidió hacerla el centro de sus burlas. ¿Han visto cómo Isabel evita hablar en las reuniones?, dijo con tono burlón. Es adorable. Parece una niña tímida en su primer día de escuela. Las risas de algunos de los presentes hicieron eco en la habitación. Otras personas desviaron la mirada, incómodas pero sin el valor de intervenir. Es curioso, continuó Andrés, disfrutando la atención, porque en casa no es tan callada, especialmente cuando intenta darme lecciones de moral. Isabel sintió cómo sus dedos se cerraban en torno a su servilleta con tanta fuerza que sus nudillos palidecieron. Pero esta vez no bajó la cabeza. Esta vez no permitió que el peso de la humillación la hundiera como antes. En cambio, levantó la vista y su mirada se cruzó con la de la abuela de Andrés. La anciana había permanecido en silencio durante toda la cena, observando con atención cada palabra, cada gesto, cada burla que su nieto había lanzado. Su rostro no mostraba diversión, ni siquiera sorpresa, solo una expresión serena pero calculadora, como si estuviera midiendo cada pieza de un tablero de ajedrez antes de dar su próximo movimiento. Hubo un ligero cambio en el ambiente, algo imperceptible para la mayoría, pero no para Isabel. Andrés siguió hablando, pero su voz se convirtió en un ruido distante. Isabel supo en ese momento que la velada no terminaría como él esperaba, que algo estaba a punto de cambiar, y por primera vez en años sintió que no estaba sola en esa mesa. La noche avanzaba con una cadencia pausada, como si el aire mismo supiera que algo estaba a punto de romperse en aquella casa. La conversación fluía entre los presentes con una naturalidad ensayada, mientras las copas de vino se vaciaban lentamente y los postres eran servidos con la precisión habitual de los eventos de la familia Montenegro. Isabel se mantenía en su lugar, su mirada perdida en el patrón del mantel de lino, aunque su mente estaba lejos de aquel lugar. La abuela de Andrés, doña Amelia Montenegro, observaba en silencio. Siempre lo hacía. Desde el extremo de la mesa,
Con su espalda erguida y su porte imponente a pesar de los años que pesaban sobre ella, dominaba la habitación con una presencia que no necesitaba palabras. Nadie osaba interrumpirla cuando hablaba, pero eran pocas las ocasiones en que lo hacía. Su vida había estado marcada por la tradición, por la rigidez de un apellido que se transmitía como un título de honor. Desde su juventud comprendió que ser una Montenegro implicaba jugar un papel, seguir normas no escritas y nunca, bajo ninguna circunstancia, mostrar debilidad. Sin embargo, con el tiempo, aprendió que la verdadera fuerza no residía en la frialdad, sino en la capacidad de ver más allá de las apariencias. Esa noche, Amelia veía más de lo que los demás querían mostrar. Veía la arrogancia en los ojos de su nieto, la soberbia con la que se dirigía a su esposa, la complacencia silenciosa de la familia que, aunque no participaba activamente de las humillaciones, tampoco las detenía. Y sobre todo, veía a Isabel, la joven de rostro sereno que había soportado demasiado por demasiado tiempo. El murmullo de la sobremesa se vio interrumpido por la voz de Andrés, que una vez más decidió que su entretenimiento de la noche sería su esposa. Díganme, ¿no es admirable cómo Isabel ha aprendido a comportarse en este tipo de reuniones? Comentó con una sonrisa afilada, su tono apenas disimulado con falsa amabilidad. Me recuerda a esos niños pequeños que imitan a los adultos para sentirse parte del grupo. Algunas risas se escucharon en la sala, no estruendosas, pero suficientes. Isabel sintió la sangre hervir bajo su piel. Aunque, claro, aún le cuesta un poco entender ciertas cosas, continuó Andrés, girando levemente la copa en su mano. Por ejemplo, ayer le expliqué que en estas familias hay formas adecuadas de hacer las cosas, protocolos que se siguen sin excepción. Pero me temo que a ella le cuesta comprenderlo. Supongo que es natural. Después de todo, no creció con esto. El tono de su voz estaba calculado, cada palabra cuidadosamente seleccionada para deslizarse como un puñal bajo la piel. Lo más gracioso, siguió, con una mirada cómplice hacia sus primos, es que aún intenta enseñar valores, como si fuera ella la que tuviera algo que enseñarnos, como si supiera más que nosotros. La risa se extendió un poco más, esta vez como una ola de crueldad que envolvía la habitación. Isabel apretó los labios con fuerza, sintiendo que su respiración se volvía pesada. Por un instante pensó en responder, en defenderse, pero antes de que pudiera abrir la boca, un sonido seco resonó en la sala, el golpe de una bengala contra el suelo. El sonido se extendió como un trueno en medio del silencio. De inmediato, todas las voces se apagaron, todas las miradas se dirigieron hacia el mismo punto. Doña Amelia, con la misma calma con la que había observado toda la noche, retiró lentamente la bengala del suelo y la apoyó a su lado. Su expresión seguía siendo inescrutable, pero sus ojos oscuros estaban clavados en Andrés con una intensidad que nadie pudo ignorar. El aire se volvió pesado. «Es suficiente», dijo la anciana con voz firme. Andrés parpadeó, como si no comprendiera lo que acababa de pasar. «Abuela, solo estaba...» «Es suficiente», repitió sin elevar la voz, pero con un tono que no admitía réplica. El silencio se extendió como un manto sobre la sala. Los primos que antes se reían evitaron la mirada de la anciana, las tías y los tíos intercambiaron miradas nerviosas. Nadie recordaba la última vez que Amelia Montenegro había intervenido de esa manera en una reunión familiar. Isabel observó a la anciana con cautela. Por primera vez en la noche sintió algo parecido a un respiro. Amelia inhaló profundamente antes de continuar. «Tienes la costumbre de hablar demasiado, Andrés», dijo, con una calma que resultaba más intimidante que si hubiera gritado. «Pero hay una diferencia entre tener confianza y ser un necio, y hoy
Has demostrado lo segundo. Andrés se removió en su asiento, incómodo. Nunca antes su abuela le había hablado así en público. Solo estaba bromeando. No, no estabas bromeando, lo interrumpió ella con una mirada afilada. Estabas humillando a tu esposa. Y lo peor de todo es que ni siquiera entiendes lo que eso dice de ti. El silencio que siguió fue aún más profundo. Andrés abrió la boca, pero la cerró de inmediato. No sabía cómo responder. La anciana giró la cabeza lentamente, dirigiendo su mirada hacia Isabel. Tú no, eres la que debería sentirse avergonzada esta noche, le dijo, con un tono que, aunque severo, tenía un matiz de algo diferente. Algo que Isabel no había sentido antes en esa casa: respeto. Isabel sintió un nudo en la garganta, pero esta vez no era de humillación. La anciana volvió a erguirse en su asiento. Creo que es hora de que se termine la velada, anunció. Nadie protestó, nadie se atrevió a hacerlo. Isabel miró de reojo a Andrés. Por primera vez desde que lo conocía, su seguridad estaba resquebrajada. Y aunque él intentó recomponerse, su postura rígida y su mandíbula apretada delataban su incomodidad. La noche había cambiado, y aunque Andrés aún no lo sabía, esa fue la primera grieta en el castillo de arrogancia que había construido él para sí mismo. El eco del golpe de la bengala aún flotaba en el aire, pero lo que realmente congeló a todos en la sala fue la mirada de doña Amelia Montenegro. Había en sus ojos algo que ninguno de los presentes podía descifrar con exactitud, una mezcla entre desdén, decepción y un conocimiento que parecía pesar más que las palabras no dichas. La anciana enderezó la espalda con una dignidad imponente y fijó su vista en Andrés, su nieto predilecto, el hombre que por años había creído estar en la cúspide de la familia, intocable, inquebrantable. No eres más que un necio que escupe en el plato sin saber quién lo preparó. El silencio que siguió fue absoluto. Los cubiertos dejaron de sonar contra la porcelana. Las respiraciones se hicieron contenidas, y hasta el crepitar del fuego en la chimenea pareció menguar su presencia. Era como si esas palabras hubieran absorbido todo el aire de la habitación, como si el tiempo mismo se hubiese detenido para permitir que cada uno de los presentes procesara lo que acababan de escuchar. Andrés parpadeó varias veces, desconcertado. Su primera reacción fue una risa forzada, un intento de devolver la ligereza a la situación. «Abuela, ¿qué quieres decir con eso?», preguntó con una sonrisa torcida que no alcanzaba a ocultar el brillo de incertidumbre en sus ojos. Pero nadie más reía, nadie más lo miraba con la complicidad habitual. La abuela no parpadeó siquiera, su expresión seguía inmutable, su rostro esculpido en piedra. «Tráiganme la caja», ordenó con una voz que, pese a su avanzada edad, no titubeó ni un solo instante. Los sirvientes intercambiaron miradas antes de apresurarse a obedecer. Había en su tono un peso incuestionable, una firmeza que nadie se atrevió a desafiar. La sala permaneció en un mutismo tenso. Andrés, por primera vez en su vida, no supo qué decir. No estaba acostumbrado a que su abuela lo desafiara en público, mucho menos con una frase tan enigmática y llena de significado oculto. Miró a su alrededor, buscando apoyo en los rostros de sus familiares, pero encontró miradas esquivas, gestos nerviosos y una incomodidad que se esparcía por toda la habitación. Isabel, en cambio, sintió un escalofrío recorrer su espalda. No sabía qué contenía aquella caja, pero por la forma en que la anciana había hablado, presentía que dentro de ella se escondía algo mucho más grande de lo que cualquiera imaginaba. Los segundos parecieron estirarse hasta el infinito, hasta que finalmente un mayordomo apareció en la sala, sosteniendo un objeto rectangular envuelto en un paño de terciopelo oscuro. Lo colocó con sumo cuidado sobre la mesa frente a doña Amelia y retrocedió en silencio.
Andrés frunció el ceño, aún tratando de recuperar el control de la situación. ¿Qué es esto, abuela? ¿Una de tus reliquias antiguas? Intentó bromear, pero su voz sonó más rígida de lo que le habría gustado. La anciana ignoró su comentario. Con movimientos pausados, deslizó el paño de terciopelo y dejó al descubierto una caja de madera con un candado envejecido por el tiempo. Los detalles tallados en la madera hablaban de otra época, de un pasado que ninguno de los presentes recordaba, pero que claramente había sido cuidadosamente resguardado. Los murmullos comenzaron a elevarse en la sala. «Esa caja», murmuró una de las tías de Andrés, incapaz de apartar la vista del objeto. No la veía desde que era niña. Padre siempre decía que estaba cerrada por una razón, susurró otro de los familiares con expresión incierta. El ambiente cambió. Algo en la atmósfera se volvió más denso, más pesado. Andrés se cruzó de brazos, intentando mantener su compostura. «¿Y qué se supone que contiene?», preguntó, sin poder evitar que su tono adquiriera un matiz de impaciencia. Doña Amelia posó la mano sobre la tapa con un gesto casi reverencial. Sus dedos, surcados por el tiempo, trazaron las líneas de la madera con una delicadeza que contrastaba con la severidad de su mirada. «Contiene la verdad», respondió con una calma inquietante. «Una verdad que tú, Andrés, has ignorado toda tu vida». La tensión en la habitación se volvió insoportable. Isabel sintió cómo su corazón comenzaba a latir más rápido, como si su cuerpo supiera que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría el rumbo de todo. Andrés soltó un suspiro exagerado y sacudió la cabeza. «Dios, abuela, ¿de qué estás hablando, verdad? ¿Qué clase de dramatismo es este?». Pero su voz ya no tenía la misma seguridad de antes. Doña Amelia no respondió de inmediato. En su lugar, sacó una pequeña llave de su bolsillo y con la misma parsimonia con la que había hablado hasta ahora, la introdujo en el candado. Un chasquido seco rompió el silencio cuando la cerradura cedió. Todos contuvieron el aliento. La tapa de la caja se abrió con un leve crujido. Los ojos de los presentes se fijaron en su contenido. Dentro de la caja, cuidadosamente guardados durante décadas, había documentos antiguos, fotografías amarillentas y una serie de papeles que parecían registros financieros. Pero lo que más llamó la atención fue un sobre sellado con un emblema, un familiar. Doña Amelia tomó el sobre y lo sostuvo en alto. «Aquí está la prueba de que todo lo que creías sobre nuestra familia, sobre tu posición, sobre lo que realmente posees, no es más que una ilusión». Andrés sintió que la piel se le erizaba. Isabel, sin apartar la vista del sobre, tuvo la certeza absoluta de que esa noche estaba lejos de haber terminado. El sobre que la abuela sostenía en alto parecía pesar más que el oro. No por su tamaño ni por su apariencia, sino por lo que representaba. Un silencio sepulcral se había instalado en la sala, apenas roto por el crepitar de la chimenea y la respiración contenida de los presentes. Los ojos de Andrés seguían clavados en la caja abierta, como si su contenido fuera una amenaza tangible a la vida que él creía inquebrantable. Doña Amelia deslizó los dedos sobre el sello de cera con el escudo de la familia Montenegro y sin titubear lo rompió con un gesto firme. Desdobló lentamente las hojas amarillentas y sus ojos recorrieron el contenido con una expresión inescrutable. El resto de los familiares se inclinaban sutilmente hacia adelante, atrapados en la expectación de lo que estaba por venir. «Aquí está la verdad», dijo la anciana con voz serena, pero con la autoridad de quien está a punto de derrumbar un imperio construido sobre mentiras. «La verdad que esta familia ha decidido olvidar durante décadas». Los dedos de Isabel se crisparon sobre su regazo. No tenía idea de lo que estaba a punto de escuchar.
pero algo en la gravedad del momento le decía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Doña Amelia levantó la mirada y la fijó en Andrés, quien, por primera vez en toda la noche, se veía realmente incómodo. ¿Sabes cómo tu abuelo levantó esta familia, Andrés?, preguntó con una calma escalofriante. ¿Cómo es que los Montenegro lograron convertirse en el apellido que todos aquí consideran sinónimo de poder? Andrés, aún con los brazos cruzados, rodó los ojos con impaciencia. Por supuesto, respondió tratando de recuperar su compostura. Mi abuelo era un hombre de negocios brillante, tomó decisiones inteligentes y todo eso no habría significado nada si no hubiera sido por la familia de Isabel, lo interrumpió la anciana, su voz firme como una sentencia. El murmullo en la sala fue inmediato. Varios de los familiares intercambiaron miradas, algunos con incredulidad, otros con un nerviosismo creciente. Andrés parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. «Perdón», soltó con una risa seca. «¿Qué tontería estás diciendo, abuela?» La anciana no desvió la mirada. «No es una tontería, es la verdad, y ha estado aquí, en estos documentos, esperando el momento en que alguien lo enfrentara». Sostuvo uno de los papeles y lo leyó en voz alta. Registro de transferencia de fondos, año 1954. Propiedad de la familia del señor Octavio Ruiz de la Torre. El nombre hizo que varios en la sala se removieran en sus asientos. Isabel sintió que el aire se volvía pesado. Ese nombre lo conocía. Era el apellido de su abuelo, un hombre del que su familia rara vez hablaba, pero cuya sombra había estado siempre presente en su vida. «¿Y qué tiene que ver esto con nosotros?», espetó Andrés, sintiendo que la paciencia se le agotaba. Doña Amelia le dirigió una mirada imperturbable antes de continuar. «Tiene que ver con que esta familia jamás habría sobrevivido sin el dinero de los Ruiz de la Torre», declaró. «Tu abuelo estaba al borde de la ruina, Andrés. Su negocio estaba hundido en deudas, la fortuna de los Montenegro era una farsa que se desmoronaba, y la única razón por la que esta casa, estas tierras y todo lo que presumes hoy en día existen, es porque la familia de Isabel lo rescató de la bancarrota». El aire en la sala se volvió irrespirable. Isabel sintió que su pecho se comprimía mientras procesaba cada palabra. Su familia había sido la salvación de los Montenegro. No ella directamente, pero sus raíces, su linaje, sus antepasados. Aquellos que Andrés y su familia siempre consideraron inferiores, aquellos a los que miraban con desprecio, eran, en realidad, los que sostenían su imperio. «Eso es imposible», murmuró Andrés, pero la seguridad en su voz se resquebrajaba con cada sílaba. Doña Amelia deslizó otro documento sobre la mesa, esta vez uno con sellos notariales. «Aquí está la prueba. Transferencias, acuerdos, pagos, todo lo que la familia de Isabel aportó para que esta casa no cayera en la miseria». El murmullo se transformó en un revuelo de voces bajas y susurros ahogados. Algunos de los tíos de Andrés revisaban los papeles con incredulidad y la tensión se palpaba en cada rincón de la habitación. «Esto no puede ser cierto», insistió Andrés, aunque su voz sonaba más desesperada que convencida. Doña Amelia lo miró con una mezcla de lástima y severidad. «¿Por qué crees que siempre acepté a Isabel en esta familia, a pesar de la arrogancia de tu madre, a pesar de los susurros a sus espaldas? Porque ella tenía más derecho que tú a estar aquí». Isabel sintió que su cuerpo se estremecía. Por años había sido humillada, minimizada, tratada como una extraña en aquella casa. Pero todo el tiempo, la verdadera impostora no era ella. Andrés estaba pálido. El color se había drenado de su rostro. Miró a su alrededor, buscando algún tipo de apoyo en su familia, pero lo único que encontró fueron miradas evasivas. «No, esto es un error», farfulló. «Debe ser un malentendido».
Doña Amelia lo observó con dureza. El único error aquí es que hayas creído durante toda tu vida que eras superior a alguien cuando en realidad siempre fuiste un hombre que vivió del esfuerzo ajeno. Las palabras lo golpearon como un mazazo. Los demás invitados ya no intentaban ocultar su conmoción. Algunos se miraban entre sí con incredulidad. Otros murmuraban con discreción y unos cuantos observaban a Isabel con una mezcla de vergüenza y asombro. Isabel, aún en estado de shock, sintió una oleada de emociones atravesarla. Durante años había soportado insultos, desaires, burlas y todo bajo la falsa ilusión de que estaba en desventaja, de que nunca estaría a la altura de la familia Montenegro. Pero la verdad había salido a la luz, y con ella una certeza que la llenó de un sentimiento nuevo y poderoso. La dignidad que le habían arrebatado había sido restaurada. Andrés, sin saber qué más decir, dejó caer los hombros, su respiración entrecortada. Todo lo que había dado por sentado, todo en lo que había creído, se desmoronaba frente a sus ojos. Y por primera vez en su vida sintió lo que era estar en el lugar de los que siempre había despreciado. El sonido del papel, siendo pasado de mano en mano, resonaba en la gran sala con un eco opresivo. Los documentos que antes estaban guardados en aquella caja olvidada ahora eran revisados con ojos atónitos, miradas que oscilaban entre la incredulidad y la vergüenza. Nadie hablaba con claridad, pero los murmullos se multiplicaban como ecos de una verdad que ya no podía ser negada. Andrés, aún sentado en su lugar, mantenía el cuerpo rígido, la mandíbula apretada y las manos cerradas en puños sobre sus muslos. Sus ojos iban de un rostro a otro, buscando una chispa de duda, alguien que lo defendiera, que cuestionara la legitimidad de aquellas palabras. Pero solo encontró incomodidad y distancia. Doña Amelia, sin apartar la mirada de su nieto, deslizó una nueva hoja sobre la mesa. Era un documento firmado hace más de 40 años, con letras elegantes y un sello de autenticidad en el margen. Esta es la prueba del acuerdo entre tu abuelo y el padre de Isabel, dijo con voz pausada, sin levantar el tono, pero con la suficiente firmeza para hacerla imposible de ignorar. Un trato que garantizó la supervivencia de esta familia cuando estaba al borde del colapso. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su lengua se pegó al paladar, su respiración se volvió más superficial. «Eso no puede ser cierto», murmuró, pero su propia voz le sonó hueca, carente de la autoridad que siempre había poseído. Doña Amelia sostuvo su mirada, sin pestañear. «¿Todavía lo dudas?», preguntó con un dejo de severidad. La riqueza de los Montenegro fue una ilusión sostenida por la generosidad de los Ruiz de la Torre. Todo lo que creíste que te pertenecía por derecho, lo que exhibiste con orgullo, lo que usaste para menospreciar a otros, nunca fue realmente tuyo. El golpe fue brutal. La familia de Andrés, sentada a su alrededor, no sabía cómo reaccionar. Algunos se removían incómodos en sus asientos, otros se inclinaban sobre los papeles como si intentaran encontrar alguna falla en ellos. Pero el silencio prolongado confirmó lo innegable. La verdad estaba ahí, tangible, destruyendo cada mentira que había sostenido su linaje. Isabel, desde su asiento, miraba la escena con una mezcla de emociones difíciles de describir. No sentía alegría ni satisfacción, solo una extraña sensación de justicia, una claridad que, por primera vez, ponía cada pieza en su lugar. Andrés tragó saliva, su piel ahora perlada de un sudor frío, pero su voz se quebró y al notar su propia debilidad, cerró los ojos con frustración. Eso no cambia nada. Una risita burlona se escapó de los labios de su primo, Víctor, sentado al otro extremo de la mesa. «¿No cambia nada?», repitió con sorna.
Vaya, Andrés, esto sí que es un espectáculo. Toda la vida te comportaste como si estuvieras por encima de todos nosotros, como si el dinero de la familia fuera un reflejo de tu supuesta grandeza. Y ahora resulta que solo eras un privilegiado más, viviendo de la generosidad de otros. Andrés giró la cabeza bruscamente hacia su primo, con una furia descontrolada en la mirada. «¡Cállate!», masculló entre dientes. Pero era tarde. El equilibrio de poder en la sala había cambiado. Ya no era el centro de admiración, el hombre que dominaba las conversaciones con su arrogancia y confianza desmedida. Ahora todos lo miraban con otros ojos, con juicio, con desdén, con una decepción que se le clavaba más hondo que cualquier palabra. Uno de sus tíos, un hombre que siempre había respaldado a Andrés en sus comentarios condescendientes, sacudió la cabeza y exhaló con resignación. ¿Y pensar que siempre lo dejamos actuar como si fuera el gran heredero?, murmuró en voz baja, pero lo suficientemente alto como para que se escuchara en toda la sala. Una de sus tías, con los labios apretados y la mirada cargada de reproche, murmuró. No era más que un niño mimado. El desprecio comenzó a crecer entre los presentes, de forma sutil pero imparable. La familia Montenegro, siempre tan pendiente de la imagen, de la reputación, de la apariencia de superioridad, ahora se veía en la humillante posición de reconocer que su mayor orgullo había sido una mentira. Andrés sintió su garganta y cerrarse. «Esto no cambia quién soy», dijo intentando recuperar algo de su postura imponente, pero su voz tembló. Yo he trabajado duro para mantener lo que tenemos». Doña Amelia lo observó con frialdad. «¿Trabajado duro?», repitió con incredulidad. «¿En qué momento, Andrés? ¿Cuándo dedicaste un solo día de tu vida a construir algo por ti mismo? Siempre has tomado lo que estaba a tu disposición, asumiendo que te pertenecía por derecho divino. Pero no hiciste nada para ganarlo. Y lo peor de todo es que tuviste la osadía de mirar a Isabel con desprecio, cuando su familia fue la única razón por la que sigues teniendo un techo sobre tu cabeza». Isabel sintió su corazón latir con fuerza. Las palabras de la anciana resonaban con un peso que nadie podía ignorar. Durante años había soportado las humillaciones de Andrés, sus comentarios mordaces, su actitud despectiva, pero ahora él estaba desnudo ante todos. Ya no tenía su escudo de arrogancia para protegerlo. Los ojos de Andrés se movían de un lado a otro con desesperación. El sudor frío bajaba por su nuca. Su respiración era entrecortada. Nunca en toda su vida se había sentido de esa manera. Perdido. Solo. «No», susurró con los puños cerrados. «No puede ser». Pero nadie más intentaba defenderlo. Nadie se acercó para calmarlo. Andrés se levantó bruscamente de su asiento, haciendo que su silla rechinara contra el piso de mármol. La mirada que les dirigió a todos era una mezcla de ira y desesperación. «Esto no significa nada», gritó con la voz temblorosa. «Esta familia es mía, siempre ha sido mía». Pero el silencio que recibió como respuesta le dejó claro que no, que ya no tenía el poder que creía poseer. Doña Amelia volvió a apoyar su bengala en el suelo con firmeza. «Esta familia es de quien la merece», dijo sin un ápice de emoción. «Y tú, Andrés, acabas de demostrar que no eres digno de ella». Los murmullos se intensificaron. Andrés sintió como si el mundo a su alrededor se desmoronara, como si la realidad se rompiera en pedazos imposibles de recomponer. Por primera vez en su vida, se vio obligado a enfrentar la verdad más dura de todas. Él no era nadie sin el apellido que tanto había presumido. Y lo peor de todo, ahora todos lo sabían. El aire en la habitación se había vuelto espeso, casi irrespirable. El murmullo de los familiares seguía flotando en el ambiente, pero
Ya no había risas ni comentarios condescendientes, solo una incómoda realidad que todos habían presenciado y que nadie podía ignorar. Andrés permanecía de pie, con los hombros tensos y la mirada errante, buscando en cada rostro alguna señal de respaldo, pero no la encontró. La abuela Amelia lo había destruido con la verdad, arrancándole la seguridad con la que siempre se había envuelto. Los documentos sobre la mesa seguían ahí, como testigos irrefutables de que su orgullo se había construido sobre una mentira. Y entonces, en medio de aquel caos silencioso, Isabel se levantó. No hizo ruido, no necesitó aclarar su garganta ni llamar la atención con un gesto exagerado. Simplemente se puso de pie con una serenidad que contrastaba con la tormenta que azotaba la mente de su esposo. Las miradas de los presentes se giraron hacia ella con curiosidad, con expectación. Durante toda la noche había soportado el beso de las humillaciones, las burlas y el desprecio de Andrés sin alzar la voz. Pero algo en su postura había cambiado. Ya no era la mujer que bajaba la mirada, la que aceptaba las palabras crueles con resignación. Deslizó lentamente su mano hasta su dedo anular. La luz del candelabro hizo brillar el anillo de matrimonio por un instante. Un símbolo que por años había representado su compromiso con un hombre que nunca la valoró, que la trató como menos, que la exhibió como una sombra indigna de su apellido. Con un movimiento pausado, Isabel retiró la alianza. Los segundos parecieron alargarse mientras el anillo se deslizaba de su dedo, dejando una marca pálida en su piel. Un pequeño círculo vacío, la última prueba de un lazo que estaba a punto de romperse para siempre. Y sin una sola palabra, lo dejó sobre la mesa. El sonido del metal contra la madera resonó con un peso inesperado. Fue un ruido pequeño, casi insignificante en cualquier otra circunstancia. Pero en ese instante, en medio de aquella sala, donde todas las verdades habían salido a la luz, fue el sonido de un final. Andrés parpadeó, como si apenas estuviera comprendiendo lo que sucedía. Sus ojos bajaron hasta la alianza y luego se levantaron hacia Isabel con desesperación. «Espera». Su voz sonó rota, nada parecida a la seguridad con la que solía hablar. «No puedes hacer esto». Pero Isabel ni siquiera reaccionó. «No lo sabía», continuó él, con un tono que intentaba sonar sincero. «Nadie me lo dijo. No tenía idea de que tu familia...» Isabel alzó la vista y lo miró, no con enojo, no con lágrimas, sino con una frialdad que Andrés nunca antes había visto en ella. «Eso no es una excusa». Su voz, aunque serena, fue un golpe que le atravesó el pecho. Andrés se movió un paso hacia ella, con las manos levantadas como si intentara detener lo inevitable. «Podemos hablarlo», insistió. «Podemos encontrar una manera de arreglar esto». Pero Isabel no respondió, porque ya no había nada que arreglar. Por primera vez en su vida, Andrés sintió verdadero miedo. No el miedo de perder una discusión o de ser humillado, sino un terror profundo, un vacío que le oprimía el pecho. Sabía que estaba perdiéndola, y lo peor de todo era que ni siquiera sabía cómo detenerlo. Su orgullo, su arrogancia, su necesidad de sentirse superior, todo eso lo había llevado hasta este punto, pero lo que más le dolió fue darse cuenta de que Isabel ya no sentía nada por él. Había pasado demasiado tiempo tratando de hundirla, de minimizarla, de hacerle creer que no era suficiente. Y ahora, cuando finalmente entendía que él siempre había sido el que no estaba a su altura, ella simplemente lo dejaba atrás. Silencio era absoluto. Isabel no necesitó decir más. Se giró y comenzó a caminar hacia la salida. Andrés sintió una oleada de pánico. «¡Isabel!», la llamó casi con desesperación,
Ella no se detuvo. Cada paso que daba hacia la puerta era un clavo más en el ataúd de su matrimonio. Nadie en la sala se movió. Nadie intentó detenerla. La familia Montenegro, aquella que siempre la había visto como una extraña, ahora la observaba con respeto. Porque al final, ella había demostrado ser más fuerte, más digna que cualquiera de ellos. Andrés sintió su respiración volverse errática. Quiso correr tras ella, suplicarle, prometerle que cambiaría. Pero sabía que no importaba lo que hiciera. Isabel ya había tomado su decisión, y esta vez no iba a mirar atrás. El sonido de la puerta cerrándose con firmeza resonó en toda la mansión, dejando tras de sí un silencio que se extendió como una sombra densa. Andrés permaneció de pie en medio de la sala, con la mirada fija en el punto donde Isabel había desaparecido. Su mente aún se negaba a aceptar la realidad, como si su cerebro estuviera buscando desesperadamente una forma de negar lo que acababa de suceder. Pero no había escapatoria. Isabel se había ido, y esta vez no volvería. El murmullo de los familiares, que hasta entonces había sido contenido, comenzó a elevarse en la sala. No eran palabras de consuelo ni apoyo. Eran cuchicheos de incredulidad, de vergüenza, de juicio. Miradas de decepción y desprecio caían sobre Andrés como puñales afilados. Por primera vez en su vida, él era el blanco de las críticas. No era Isabel la que debía sentirse avergonzada. No era ella quien debía justificar su presencia en aquella familia. Era él, el hombre que había construido su identidad sobre un falso pedestal, quien ahora estaba reducido a un ser patético, sin la seguridad que siempre lo había caracterizado. Las piernas de Andrés temblaron levemente, pero se obligó a mantenerse firme. No podía permitirse mostrar debilidad, no después de todo lo que había dicho, de todo lo que había hecho. Pero la verdad era un peso insoportable sobre sus hombros. «No puedo creerlo», murmuró su madre con una mezcla de rabia y decepción. «¿Cómo pudiste permitir que esto pasara?» Andrés giró la cabeza hacia ella, esperando encontrar un mínimo de apoyo, pero solo halló frialdad en su mirada. «¿Yo permitir?» Su voz salió áspera, quebrada. «¿Acaso alguien me advirtió de esto?» Su padre chasqueó la lengua y negó con la cabeza. «No necesitabas advertencias», respondió con dureza. «Bastaba con que trataras a tu esposa con respeto». El golpe fue directo al estómago. Andrés abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Su primo Víctor, con los brazos cruzados, soltó una risa sarcástica. «Toda la vida creyéndote mejor que los demás, Andrés. Y mírate ahora». Los murmullos se intensificaron. «¡Qué vergüenza! Siempre actuó como si fuera intocable. Y ahora resulta que vivía de la mujer a la que humillaba». Cada comentario se clavaba en su piel como una aguja ardiente. Andrés sintió que el aire en sus pulmones se volvía pesado, como si una mano invisible lo estuviera ahogando. Pero no era solo la humillación lo que lo carcomía, era la certeza de que había perdido algo mucho más valioso de lo que jamás había imaginado. Su imagen, su prestigio, su papel como el heredero indiscutible de la familia Montenegro, todo eso se había desmoronado en cuestión de minutos. Pero, por encima de todo, había perdido a la única persona que, a pesar de todo, siempre había estado a su lado: Isabel. El peso de su ausencia cayó sobre él como una losa de mármol. En medio de su desesperación, su mirada se encontró con la de su abuela. Doña Amelia no había dicho nada desde que Isabel se marchó, pero su postura seguía siendo imponente, su presencia más fuerte que nunca. Andrés sintió un escalofrío recorrerle la espalda cuando ella se acercó lentamente, apoyándose en su bengala. El sonido de sus pasos resonó en la sala con una solemnidad que hizo que todos enmudecieran.
Finalmente, la anciana se detuvo frente a su nieto y lo miró con una severidad que le heló la sangre. Un hombre que no respeta a su esposa no merece el respeto de nadie, declaró con voz firme. Andrés sintió su cuerpo estremecerse. No era una amenaza, no era una advertencia, era un hecho, porque en ese momento lo entendió todo. No solo había perdido a Isabel, también había perdido el respeto de su familia, de la gente que antes lo miraba con admiración, de los mismos que hasta hace unas horas le reían las gracias. Ahora todos lo veían como lo que realmente era: un hombre pequeño, miserable y arrogante. Y lo peor de todo era que no tenía a quien culpar, porque había sido él quien construyó su propia caída. Su abuela se alejó sin esperar una respuesta. No la necesitaba. Andrés ya estaba destruido. Se dejó caer pesadamente en la silla más cercana, con la mente en un torbellino de pensamientos caóticos. Todo lo que había creído inquebrantable se había desmoronado en cuestión de minutos. La realidad lo golpeaba como un mar embravecido, arrastrándolo hacia un abismo del que no veía salida. Mientras tanto, Isabel avanzaba por el gran pasillo de la mansión con paso firme. No miraba hacia atrás. No tenía razones para hacerlo. El aire de la noche la recibió con un frescor que le pareció liberador. Por primera vez en años, sintió que podía respirar sin el peso de la opresión que había cargado por tanto tiempo. Su corazón latía con fuerza, pero no por miedo, no por tristeza, por libertad, por dignidad, por la certeza de que, después de todo, había encontrado el coraje para romper con aquello que la había reducido a una sombra de sí misma. Subió al auto y cerró la puerta. Sus manos temblaban levemente, pero esta vez no era por inseguridad. Era porque su cuerpo finalmente comprendía lo que su alma ya sabía. Estaba libre. Miró por última vez la mansión a través del retrovisor, pero no con nostalgia, no con arrepentimiento, sino con la certeza de que nunca más volvería a ese lugar. Encendió el motor y se alejó. Mientras la mansión de los Montenegro se quedaba atrás, Isabel sintió que por primera vez en su vida su camino le pertenecía. Y esta vez estaba decidida a recorrerlo sin mirar atrás. Vaya historia intensa. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que Isabel hizo lo correcto al dejar a Andrés y empezar de nuevo? Si estuvieras en su lugar, ¿te habrías marchado sin mirar atrás o le habrías dado otra oportunidad? Y sobre Andrés, ¿crees que realmente aprendió la lección o seguirá siendo el mismo arrogante de siempre? Déjanos tu comentario. Nos encanta leer lo que piensas y debatir contigo. Si te gustó esta historia llena de giros inesperados y emociones intensas, no te vayas aún. En pantalla te dejamos otro video que seguro te atrapará desde el primer minuto. Haz clic y sigue disfrutando. Y por supuesto, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte más historias como esta. Nos vemos en el próximo video.